Bien, hermanos, qué gozo poder continuar en este día con la palabra del Señor. Eh, ha sido de mucha edificación poder estudiar la palabra del Señor, un libro a la vez, en una forma expositiva, en una forma que sacamos no solamente lo que dice ahí, sino el contexto, no solamente el contexto, sino lo que significa para la audiencia original y cómo nosotros lo aplicamos a nuestras vidas en estos días. El domingo pasado hablábamos de que la palabra de Dios es trascendental y eso quiere decir que cubre todos los tiempos. Ella permanece, es aplicable en cada momento, en cada era. 100 años de ahora, esta palabra, si Jesucristo no ha regresado, va a ser aplicable como a nuestros días es aplicable, como lo ha sido hace 2000 años atrás. Es duradera y por eso esto es lo que nos ha dejado el Señor, este regalo, este gran don nos ha dado el Señor de poder estudiar su palabra y hablarla, compartirla con aquellos que no conocen, es de gran gozo. Así que hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y hoy vamos a continuar en los versículos 25 al 32. Y quiero que pongan atención a la lectura de esta sección, ya que la misma habla de por sí a nuestros corazones. Dice así la palabra de Dios. Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La semana pasada hablamos acerca de la forma general de cómo el apóstol se dirige a los hermanos a tomar la posición, o más bien la aplicación de despojarnos del hombre viejo, del hombre de la vieja naturaleza, del hombre que está viciado, y tomar un nuevo vestido que es la nueva naturaleza. Caminar bajo lo que Dios nos ha puesto. Dios nos ha posicionado como personas santas en Él, habiendo sido hechos justos, declarados justos delante de Dios, y habiendo posicionado nuestras vidas de esa forma, entonces Dios nos llama a la santidad. En el Sermón del Monte, y lo mencionamos la semana pasada, en el Sermón del Monte, Jesucristo habla muy claro del asunto del corazón. Así como abunda nuestro corazón, nuestra boca va a decir. Así como nosotros estamos pensando, así vamos a ser. Y
Jesucristo en este sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, Él levanta un auge, una urgencia muy alta acerca de la santidad de Dios. Ninguno de estos fariseos, ninguno de estos escribas, ninguno de estas personas que en ese momento se categorizaban como personas santas, podían comprender la magnitud de la diferencia de la separación que habían entre ellos y la persona santa de Dios. No podían comprender esa parte. Nuestro Señor hace un llamamiento hacia la santidad, y cuando vemos nosotros las aplicaciones de las cartas de los apóstoles para la iglesia del Señor, vamos a ver continuamente un llamado a la santidad. Continuamente vamos a ser llamados a comportarnos según el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Él nos va a llamar, ¿por qué? Porque Dios es santo, y eso viene del Antiguo Testamento. Dios llama a su pueblo a la santidad. En el Nuevo Testamento Dios llama al pueblo a la santidad. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, continúa siendo el mismo Dios, y vamos a ver que al fin va a ser lo mismo. El fin de todas las cosas va a ser lo mismo. Todo lo que es impío, todo lo que es injusto delante de Dios, en el gran tribunal de Dios, en el día final, no va a poder sostenerse delante de Dios santo. No va a poder aguantarse en ese momento. Va a ser en ese momento completamente destituido, completamente apartado de Dios, enviado hacia la eternidad en el infierno. Y es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos levantar este auge muy claro, muy definido de la santidad, del llamado a vivir de una forma distinta al mundo. Si verdaderamente hemos sido transformados, y esa es la clave del cristianismo. El cristiano verdadero ha sido transformado. El que no ha sido transformado, por más que se llame cristiano, no lo es. No ha sido transformado, no ha pasado un proceso de regeneración, de que su corazón de piedra ha sido sustituido por un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que se inclina a hacer la voluntad de Dios. Por eso es necesario que continuamente la iglesia del Señor esté llamándonos, nos estemos llamando, buscándonos hacia las buenas obras. No puedes decir que eres cristiano porque un día recibiste a Cristo o porque un día levantaste la mano diciendo, yo quiero pasar al frente y decirle a todo el mundo que soy cristiano. Si eso sucedió en el pasado y hoy día no revela tu vida, no manifiesta tu vida que verdaderamente eres cristiano, siendo distinto a las personas del mundo, entonces ahí es donde tenemos un problema. Es la soberanía de Dios la que nos llama de el pecado, de la oscuridad, de tinieblas, a la luz del Hijo de Dios, del reino del Hijo de Dios. Es 100% un acto de Dios. Dios nos llama a la luz y ninguno de nosotros podemos resistir ese llamado. Es un llamado eficaz. Es un llamado de un muerto que resucita sin tener esa forma de decir voy o no voy a resucitar. Estaba muerto, no lo puede pensar. Así es el llamado de la persona a Cristo. Así es la persona resucitada. 100% Dios, obra divina. Pero no lo quiero dejar ahí. Porque si lo dejamos ahí, no vamos a trabajar en nuestra santificación. Es nuestro trabajo que nosotros nos envolvamos
nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Es 100% de Dios y es 100% de nosotros llevar ese desarrollo de nuestras vidas a conocer más de Cristo, a ser vasos de Cristo, a ser recipientes de la palabra de Dios en nuestra vida y verdaderamente llevar eso a lavar nuestros corazones, nuestros pecados, a quitarlos de nuestra vida, a matar nuestros placeres, nuestras cosas que nos llevan a cosas que son completamente aparte de Dios. Así que, hermano, así como la regeneración es un acto completamente divino, el arrepentimiento es un acto completamente humano. Nosotros nos arrepentimos y venimos delante de Dios para que, confesando delante de Dios, nosotros podamos ser perdonados y limpiados de toda nuestra maldad. Esto es un trabajo completamente diseñado por Dios. En estos versículos que vamos a ver específicos, puntos específicos que nos llevan a conocer más acerca de este llamado, de esta forma de vivir. Vamos a conocer estos cambios que el apóstol ahora se vuelve de una forma general, hablar de una forma general en los versículos anteriores a una forma más específica. Y aquí tenemos el primero, por ejemplo, hablar acerca de la mentira. Dice, por lo cual, en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La palabra es muy clara que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y la palabra de Dios es muy clara que los que van al cielo no son mentirosos. Entonces, cuando el apóstol está hablando aquí de desechar la mentira, está hablando de un acto que nosotros debemos de tomar, de que nosotros debemos de actuar, obrar, verdaderamente desechando la mentira, tirarla al lado, ya no abrazarla, ya estar poniendo más conciencia a aquellas cosas que decimos o hacemos que son de mentira, que conllevan mentiras. Los abogados mienten, los doctores mienten, los maestros mienten. Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Si por un día todo el mundo dejara de mentir, sería una catástrofe mundial. Porque estaríamos todos como que, wow, se acabó la mentira. Vamos a hablar verdad. Y esa verdad va a causar un montón de problemas. Entonces, todo nuestro sistema se manifiesta la mentira. ¿De dónde viene la mentira? El diablo, dice la palabra de Dios, es padre de mentira. Es fuente de mentira. Él le habló a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vivimos en un sistema gobernado por las tinieblas, donde constantemente la mentira nos es beneficiosa. Y para nosotros los cristianos, de vez en cuando caemos en hábitos de mentira. Hermano, ¿y cómo podemos nosotros saber si estamos cayendo en hábitos de mentira? Escuche sus propias historias. Algunos escuchen sus propios testimonios. Hay personas que hablan tanto y tanto sus testimonios
que le van añadiendo o le van quitando y le van haciendo, poniéndole más emoción y más emoción. Eso se llama exageración. Que hay veces que tienen que dejar de decirlo porque ya no saben cuál es la verdad. Perdieron la esencia del testimonio porque les añadieron y había una patrulla de policía. Pero ya cuando la ha dicho como 20 veces, ya hay como 5 patrullas de policía. Y ya había esto y había aquello y ahí le sigue añadiendo. ¿Por qué? Porque quiere hacerse la persona importante de lo que está contando. Esto es una mentira. Tipos de mentira oscurecen la verdad. Muchas veces comentamos o creemos, aceptamos verdades oscurecidas, medias verdades, y las atrapamos como si fuera, o las aceptamos. La exageración es otra. Las excusas. Cuando le dices cosas a alguien para que te dé algo. Mira, tú eres buena persona, tú te ves muy bien, bla, bla, bla. Y ahí se empiezan a acumular muchas y muchas mentiras. Vivimos en un mundo que se complace por mentir. Busca la forma de salir del apuro por medio de la mentira. Incluso quedarse callado cuando tú tienes la verdad es mentir. Porque puedes exponer la verdad y no la dices. No se trata de decir la verdad con desprecio tampoco. Hay personas que dicen, no, yo soy muy honesto y siempre voy con la verdad. Pero este pasaje, hermano, nos está llamando a una transformación genuina, donde si verdaderamente hemos sido llamados por Cristo, tenemos un corazón que habla de la abundancia que hay en ese corazón. Y si ese corazón no es regenerado, si ese corazón no es de Cristo, ese corazón va a hablar verdades con mentiras, va a hablar verdades para apuñalar a alguien. Es que la forma que tienes tu oreja me cae malísimo. Y así, con diferentes cosas. Es que estoy diciendo la verdad, dicen nuestros hijos. Solamente estoy diciendo la verdad. Estás diciendo la verdad, pero no ayuda en nada. Esa verdad no ayuda en nada. Si tú tienes un problema con una persona y quieres agredirla usando la verdad, tienes otro problema. Porque tienes un problema del corazón. Estás ocultando tu corazón pecaminoso por medio de una verdad. Si no amas a alguien porque lo quieres agredir con una verdad, debes de arrepentirte. Esto no es licencia para que nosotros manifestemos la maldad que hay en nosotros. Al contrario, sepamos que el llamado a la santidad es un llamado a la unidad entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de que somos miembros los unos de los otros. Por eso hablamos verdad. El padre de mentira se encarga de hacer mentira, de ocultar la verdad, de traer mensajes mentirosos o a media verdad. El padre de mentira cuestiona la verdad. Con que Dios os ha dicho, le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, cuestiona la verdad. Y nosotros muchas veces estamos cuestionando la verdad. Estamos conscientes, o más bien inconscientes, de la realidad de Dios y empezamos a murmurar. El segundo punto del cambio es de la ira injusta a la ira santa. Ese es el cambio que evidencia el principio de una nueva vida.
El versículo 26 nos habla de airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, otra clasificación o categoría específica que debemos de seguir es el no airarnos, el no dejar que la ira tome posesión de nosotros. Eso es lo que habla el versículo 27. No deis lugar al diablo. No dejes que la ira tome control de ti. Esta palabra aquí, airaos, es una palabra que nos puede llevar tanto a pecar como a no pecar. Por eso hay una división aquí. Si usted sigue la lectura, dice en versículo 26, airaos, pero no pequéis. Ahí no dice no airaos. Ahí dice airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿cómo me puedo airar, pero no pecar? La respuesta está en el ejemplo, modelo de nuestro Señor Jesucristo, cuando entró al templo y se airó y quitó a latigazos a todos los cambistas, a todas las personas que estaban ahí, los animales que estaban vendiendo y todo eso. Esa palabra, airaos, es la palabra que se utilizaría para que usted, que ama tanto a su hijo, aborrece a aquel que le hace daño a su hijo. Usted lo quiere tanto que lo lleva a airarse con aquel que viene a hacerle daño a su hijo. Esta es la palabra airaos en este versículo. Pero no pequéis. Y ahí donde está la parte que nosotros debemos de cambiar. En una forma, nosotros vamos a cambiar la ira injusta que tenemos, que podemos ser amadores de la ira. Podemos ser amadores de explotar, de traer mucha fuerza maligna en nosotros a través de gritarle a alguien o de hacerlo sentir como poco, o podemos airarnos por el santo nombre de nuestro Dios. Miren, hermanos, nosotros escuchamos noticia tras noticia, estamos tan invadidos de noticia. Debe de dolernos escuchar tanta maldad. Debe de provocar un lloro. Bienaventurados los que lloran. Por eso son bienaventuranzas. Porque el pobre de espíritu hereda. Porque los que lloran son consolados. Lloremos por la maldad que hay en este mundo. Esta semana escuché la matanza de una pareja entre ellos mismos. Y de verdad que me dolió muchísimo escuchar eso. Y así hay muchas y muchas formas que ocurre aún en nuestro propio cuerpo, en nuestros propios hábitos. ¿Cuántas veces no ofendemos a Dios? ¿Cuántas veces no estamos en contra de Dios o rebelándonos en contra de Dios? ¿Cuántas veces no traemos pensamientos que están ahí dándonos y dándonos y dándonos y nosotros, pero este pensamiento no es de Cristo, no es para glorificar a Cristo? Es un pensamiento que estoy entreteniendo para mis placeres o un pensamiento de mi vida pasada. Esa es la ira que usted debe de tomar para quitar, matar, desraigar, quitar de raíz esos pensamientos, esas intenciones del corazón y decir, Señor, yo las pongo delante de ti, pero quiero ser libres de ella. Quiero estar completamente libres de ella. Quiero estar autoexaminando continuamente para no airarme y estar pecando. Si cuando me iro, quiero hacerlo por tu nombre.
Quiero ser celoso por tu nombre. Quiero estar por aquellos que tú moriste en la cruz. Podemos enojarnos como se enojó nuestro Señor Jesucristo, pero nunca debemos hacerlo bajo pecado. Hay veces que tenemos que enojarnos, dice el Salmo 97:10. Los que amáis a Dios, los que amáis a Jehová, Salmo 97:10, dice aborrecer el mal. La palabra de Dios es muy clara que si amamos a Dios, odiamos el pecado. Y abrazarnos del pecado trae un montón de problemas, porque estamos adorando, estamos queriendo ser suficientes. Hay veces que tenemos que pasar situaciones donde es necesario levantarnos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomar ofensa, tomar una posición que verdaderamente va a costarnos. Quizás una relación, quizás un trabajo, quizás nos va a costar algo. Pero necesitamos tomar esa ira y decir, aquí tengo que yo estar definido. Muchísimos hermanos en los tiempos de la Reforma fueron llevados para ser enjuiciados y luego ejecutados porque querían predicar la palabra de Dios. Muchísimos hermanos. El libro de Mártires es un libro que enseña una y otra vez de personas cómo murieron por tener ira por el Señor, por querer levantar el nombre del Señor y llevarlo muy claro en nuestras mentes, en nuestros corazones. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí es donde debemos estar muy calmados en nuestra forma de ser y decir, verdaderamente necesito resolver este asunto. Necesito enfrentar los conflictos que estoy teniendo. Si los tengo conmigo mismo, confrontarme a mí mismo. Si los tengo con otras personas, confrontar con otra persona y decir verdaderamente, este enojo no se puede quedar aquí. Ahí es donde vamos a trabajar. Necesitamos arrepentirnos, confesar y caminar hacia la justicia. Hermanos, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se enoja usted? ¿Qué tal cuando atacan a la persona de Dios? ¿Se enoja por eso? ¿Se enoja por la blasfemia continua de este mundo de estar atacando y atacando en nombre de Jesucristo? Ahí es donde tenemos que enojarnos, pero sin pecar, sin pecar. No vaya a tomar eso como una licencia para agredir a alguien. No, al contrario, orar. Señor, ¿por qué hay tanta gente que maldice tu nombre? ¿Quién se inventó eso? Padre de mentiras, el difamador, el que está continuamente llevando mentiras a nuestras vidas. Usted se enoja porque piensa que tiene derechos. Usted y yo nos enojamos porque pensamos que tenemos derechos que son violados. Mas, sin embargo, el pobre de espíritu, el que llora, el humilde de corazón, se presenta, se categoriza como una persona que no tiene derecho, que mira a los demás como mayores que sí mismo. Y ve que últimamente el que tiene control de todas las cosas es el Dios soberano, quien es justo. ¿Quién tiene más derecho que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién tiene más derecho que nuestro Señor Jesucristo, que cuando caminó en la vía crucis,
cuando caminó con la cruz, cuando fue castigado, nadie le quitó ese castigo, nadie le quitó ese derecho, ni siquiera él mismo, sino que dejó todas las cosas encargadas a Dios. Él es justo para hacer. Dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. No te vuelvas un calumniador. No dejes que tu vida se llene de difamación hacia los demás, de desacreditar a aquellos con aquellos que no te llevas, con aquellos que te hicieron enojar. No, que es la culpa de fulano, que es la culpa de sutano. No, no des lugar al diablo. No es para nuestra vida estar desacreditando a nuestros jefes o a nuestras personas con las que no nos llevamos. Si hacemos eso, damos lugar al diablo porque estamos difamando como el padre de mentira difama y cuestiona a la persona de Dios. La categoría número 3 es el cambiar de robar a compartir. Dice el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Todos tenemos problemas con esto, hermano. Todos hemos robado o estamos robando, buscamos la forma de ganar por medio de robar. La naturaleza caída tiende a robar. Los ladrones no heredan el reino de los cielos. En eso estamos claros. La palabra de Dios lo dice. En lugar de robar, necesitamos trabajar, pedir a Dios mejores salarios, mejores aumentos, con la idea de compartirlos. No de que enriquecernos a nosotros mismos, sino de ser dadivosos, de dar a aquellos que verdaderamente están en necesidad. Dios, si pudiera tener un aumento para dar a otros en necesidad, que sea esa nuestra oración, nuestro ruego. La categoría número 4 es cambio de palabras corruptas por palabras de gracia. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No hay lugar en el cristiano para estar hablando con palabras que indican profanidad, que indican malas palabras, chistes de doble sentido, historias sucias. No hay lugar para nuestro lenguaje. Salmo 141:3 dice, Señor, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios. No hay lugar en esto para el nuevo hombre, para la nueva naturaleza. Dice el Señor que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Cómo se distingue el creyente? El creyente se distingue en una forma hablando buena, en una forma hablando cuando es necesario y en una forma hablando dando gracia, poniendo un toque dulce a esa conversación. Oye, pero qué placer me dio escuchar a este hermano, a esta hermana. Habla como si todo fuera dulce. Y la persona que ha sido regenerada, que contiene un corazón nuevo y está agradecido a Dios por lo que Dios ha hecho, busca hablar de esta forma. Tenemos un corazón nuevo y de esa abundancia sale lo bueno, lo necesario, lo dulce de nuestras vidas. En Lucas 4:22 dice,
y todos hablaban bien de Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y decían que se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salía de su boca. Mire qué lindo, qué hermoso nuestro Señor como ejemplo supremo a nuestras vidas, hablando con palabras llenas de gracia. ¿Eres parte de la corrupción o eres sal en la tierra? La sal es para cubrir la corrupción que hay en la tierra. Esa palabra corrupción significa que algo está podrido. Mas, sin embargo, la sal previene esto. Por eso preserva. Está buscando hablar la esposa por 40 años, hablar en gracia a su esposo que no conoce a Cristo. Y finalmente esa gracia Dios la usa para traer a esa persona al conocimiento del Hijo amado. El resultado de todo esto, hermano, en el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo puedes entristecer o contristar el Espíritu de Dios que Él mismo te dio para que fueses sellado en tu propia salvación? ¿Sabes que tu salvación es para siempre? ¿Cómo puedes contristar a aquel que en tu vida te lleva a la presencia del mismo Señor? Contristas el Espíritu de Dios cuando hablas mentira, cuando te iras injustamente, cuando hurtas, cuando nadie te está viendo o cuando todos te están viendo, cuando hablas malo, te refieres a cosas que no son necesarias o no son para edificar. Ahí contristas el Espíritu de Dios. Y entonces te preguntas, ¿por qué no estoy creciendo en el Señor? ¿Hay pecado en su vida? ¿Hay estas ilustraciones en su vida? Necesitamos arrepentirnos y decir, verdaderamente Dios, haz un cambio en mí. Ayúdame a hablar verdad, a airarme por situaciones de tu nombre, a estar compartiendo lo que tengo hacia los demás y a estar hablando con gracia para aquellos oídos que necesitan escuchar dulce. Número 5 y último, la última categoría del cambio es cambiar vicios naturales por gracia sobrenatural. Los vicios de nuestra vida pecaminosa, de nuestro hombre que está viciado, a aquel hombre nuevo, aquella vida nueva sobrenatural. El versículo 31, quítese de nosotros. Esta es la conclusión, este es el resumen. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo te relacionas con todo? Esta es la forma que te relacionas. Si tienes amargura, vas a hablar con enojo, vas a hablar con ira, vas a hablar con griterías, vas a hacer maledicencia y vas a tomar una actitud maliciosa con los demás. Si crees que tienes derecho para ti, vas a manifestar constantemente tu naturaleza pecaminosa. Pero el versículo 32 es el contraste, es el cambio. El versículo 32 dice, antes ser benignos, amables, llenos de bondad, antes ser benignos unos con otros.
¿De qué forma? Misericordiosos, perdonándoos unos con otros, unos a otros. Esta es la categoría, hermanos, que necesitamos ver constantemente en nuestras vidas. Que estemos perdonándonos activamente con la razón o en base al fundamento de que Dios nos ha perdonado. Cuando Jesucristo enseña cómo orar, la oración modelo dice, perdónanos nuestros pecados. Ayúdanos a perdonar como hemos sido perdonados. Esta es la base, hermanos, para que nosotros podamos relacionarnos. ¿Qué es lo que mira el mundo de ti? ¿Puede creer ellos que tienes un mensaje digno de ser escuchado? ¿De verdad el Evangelio es poder de Dios para salvación? Esa es la transformación que quiere ver el mundo. Esa transformación, hermanos, es dada a aquellos que creen en el nombre de Cristo Jesús. Esto no es algo que algunos la reciben y otros no. Todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo ha sido depositado en esa persona como garantía el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está ahí. Ese Espíritu de Dios lo va a llevar hacia toda verdad. Lo va a llevar hacia toda amabilidad. Lo va a llevar a estar constantemente dando hacia los demás y estar completamente enfocado en cómo edificar a aquellos que son llamados por Dios, aquellos que necesitan escuchar palabras de gracia. Esta es la forma que lo demuestras hacia los demás. Oremos, hermano. Padre, ayúdanos a nunca olvidar lo que hiciste por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue al madero a tomar nuestros pecados y recibió tu ira santa en lugar de nosotros. Que cuando hablemos en enojo, recordemos que fue Cristo azotado, quebrantado por nuestra maldad. Que cuando escuchemos la mentira, estemos enfocados que solamente hay una verdad y es tu realidad. Que estemos constantemente buscando por los demás y llevar palabras de gracia a los demás. Que ya no estemos como vive el mundo, sino que seamos distintos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.